Hola mis bebitas, hoy toca cumplir mi palabra, así es, hoy su marido les cumplirá. Papi, cáchame. Ya hablando en serio, hoy solo hablaremos de las armas, ya que en el anterior video, les dije que haría un video sobre esto, lo cual hoy lo cumpliré. Cabe aclarar que este video será corto porque en sí, ese tema solo nos tomará minutos. Bien, como siempre les dejaré los puntos que hablaremos en este video. Para empezar hablaremos de las características del arma y de los accesorios. Para el segundo punto, hablaremos de cómo estas se diferencia de otras armas, ya sea armas de corta, media o larga distancia. Y el tercero, hablaremos de cuáles son las más fuertes y cuál recomienda para romper cuca. Ahora, para empezar les mostraré una tabla con indicaciones generales del arma, esto nos servirá para guiarnos. Recuerden que esta traducción sirve para todas las armas. Bien, ya aclarando eso, les mostraré un ejemplo de un arma que todos poseemos, el AK-47, esta niña mala tiene unos atributos buenos, aunque no lo crean, no necesita accesorios para reventar cucas de extranjeros. Esta cosa posee un daño muy bueno y su dispersión de bala es aceptable, sinceramente ya puestos con los accesorios es una completa bestia. Aquí podemos ver que los accesorios se le aumentan los atributos. Recuerden que los accesorios se dividen por rareza, las más rotas son las de nivel 3, ya que estas te dan más atributos, es fácil de entender. Pero ustedes seguramente quieren saber de cómo aumentarle el daño, lo cual se entiende que tengan esa pregunta, pues déjenme decirles que es imposible con un accesorio. Aquí les hablaré un poco de otro tema, pero será breve. Se trata de las balas, esta belleza sí aumentan el daño, pero no solo eso, sino, aumentan el sangrado y fracturas que le podrás dar a los tipos con quienes te enfrentes. Las balas se dividen por rareza, lo más común es ver la bala de nivel 1 y nivel 2, pero las balas nivel 3 y 4 son las que aumentan exageradamente el daño. Pero ya les digo que con el AK-47 y balas de nivel 2, pueden matar rápido. Es una recomendación. Para el segundo punto, les diré sobre las armas de corta, media y largo alcance. Esto es lo más fácil de entender, ya que como tal, solo es ver las características del arma, ya uno puede darse la idea si el arma es de corta o de larga distancia. Recuerden que la dispersión de la bala es lo que identifica a un arma. En este caso les mostraré un ejemplo con las tres armas de diferentes categorías. Mientras el número sea menor, el arma tendrá menos dispersión de bala. Recuerden que las armas de largo alcance se juega muy pero muy diferente a las de corto o medio alcance, las de largo alcance tendrán que ir más estratégico. Ya que si les toca enfrentar a uno que tenga un arma de rush, ya valieron, así que jueguen estratégicos. Por cierto les recomiendo la VSS, esto viene de maravilla, ya que un amigo me dijo que esta madre quita 105 de daño a la cabeza, aunque desconozco con qué tipo de bala, pero ya que, al parecer esta arma es buena para corta, media y larga distancia. De igual forma les digo que no vayan a lo loco. Ahora, para el último punto, les daré dos respuestas. Para responder a qué armas son las más fuertes, pues aquí les daré una lista de... no se crean. Literal las únicas armas que están demasiado rotas son la FAL M110. Estas dos hijas de su madre, son tan rotas que incluso con las balas de nivel 4, son capaces de atravesar puchainas intactas. Ya me enfrenté a dos tipos que llevaban esas armas, y créame que esas bajan toda la vida de golpe, sin ningún lugar de dudar. Es un arma muy fuerte, no joda, que no hay dudas que esas dos son las más rotas. Pero eso no quiere decir que las demás armas sean malas. A ver, cada arma es buena, incluso por algo yo les recomiendo el AK-47 o la gruesa, solo que ustedes mismos tienen que ver cómo es su estilo de juego y de esa manera practicar con un arma hasta dominarlo. Hasta aquí el final. Jajaj, así dijo mi ex cuando me terminó la muy Dios mío, por algo hice este video, literal la vi con otro el 14 de febrero, un día después de que subí el otro video. Mierda.